La conferencia que nos reúne el día de hoy se titula La angiotomografía coronaria y el impacto en la prevención del infarto coronario, que estará a cargo del doctor Hugo Maximiliano Nieva, quien es subespecialista en tomografía y resonancia cardíaca del Hospital Universitario Salamanca de España. Asimismo, es subespecialista en ecografía avanzada por la Fundación Jiménez Díaz, también de España. Es miembro de European Association of Cardiovascular Imaging y cardiólogo del área de imágenes y coordinador del área de tomografía cardíaca del Hospital Sabogal de Salud. Ok, entonces, sin más preámbulos, doctor, le cedo la palabra, no sin antes agradecerle por su presentación y por el tiempo que nos dedica para poder impartirnos sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecido por la invitación para poder compartir siempre el conocimiento entre todos los colegas y en general en diferentes especialidades de algo que se está haciendo y también de un tema muy importante que está revolucionando, por así decirlo, el abordaje de la enfermedad coronaria o el abordaje de la enfermedad que nos lleva a los infartos de miocardio, que de por sí tiene una de las tasas más altas de mortalidad en el mundo y pues hoy en día ya tenemos estrategias muy buenas para ir. Bien, prosigamos. Eh, vamos a ver. Si bien es cierto, la tomografía, para los que no tienen una, dar que este tipo de tomografía se hacen en dos etapas, en una fase contrastada y en una fase no contrastada. Es importante saber esto porque en ambos grupos hay una infinidad de artículos de investigación que nos ayudan a predefinir las probabilidades de riesgo del paciente para tener enfermedad y en el grupo que tiene un estudio contrastado nos permite saber o estratificar y categorizar el nivel de severidad que puedan tener las arterias afectadas. Durante estos exámenes, o bueno, estos exámenes que se van a realizar en el área de tomografía, es importante considerar que son gatillados, es decir, son sincronizados en base al electrocardiograma del paciente. Por lo tanto, deben tener una frecuencia cardíaca bastante controlada, es decir, una frecuencia cardíaca idealmente por debajo de 65 latidos por minuto. Si queremos llegar a un census estricto, idealmente deberían estar entre 55 y 60 latidos por minuto para tener una resolución óptima en las imágenes. Recuerden que estas adquisiciones, por el la frecuencia cardíaca está muy elevada y esto nos conllevaría a tener artefactos de movimiento que a la final hacen tener una interpretación no óptima o inclusive puede llevarnos de la mano junto con el médico que realiza el estudio como con el médico tratante del paciente cuando sean enviados este tipo de estudios a una en evaluación para poder hacer, porque se pueden hacer tanto de forma ambulatoria como de forma hospitalaria. Desde este punto de vista, tenemos que considerar que cuando nosotros hacemos los estudios iniciales, como son las no contrastadas, el estudio más conocido es el score de calcio. Este, es- este score de calcio nos ayuda este score de calcio nos ayuda fundamentalmente a poder identificar las placas de calcio que se encuentran en las arterias coronarias y al mismo tiempo nos permite identificar, cuantificar cuánto es el volumen de las placas de calcio y un score en base a ellos nos permite saber cuánto es el número que le corresponde, ¿no? Tenemos una categorización en base a ello del score de calcio que nos va a permitir saber principalmente, como pueden ver aquí,
cuando nosotros medimos la cantidad de calcio que viene por la rama derecha, por la rama izquierda de las coronarias, podemos predefinir. Lo que es importante aquí es que la sincronización en este tipo de estudios es una sincronización prostólica del electrocardiograma. Cuando hacemos una adquisición para un estudio contrastado, tenemos las dos alternativas, es decir, un estudio sea prospectivo, es decir, solamente vamos a adquirir las imágenes en una fase diastólica del electrocardiograma, o podemos tomar una adquisición en toda la sístole y la diástole. Lo bueno es que cuando se hace en sístole y diástole, porque vas a tener imágenes en las diferentes fases del ciclo cardíaco que te pueden ayudar a tener un diagnóstico más preciso en diferentes porcentajes del ciclo. Pero el inconveniente, y uno tiene que tomar esa decisión, valorar en cuál sería lo mejor para cada tipo de paciente. Es importante también que existen estrategias para modular la radiación en este grupo, para poder evitar que el paciente no se someta a una radiación exagerada durante el examen. La cantidad de contraste que se utiliza en este tipo de estudios es bastante baja, es aproximadamente un ml por kilogramo de peso aproximadamente. Por lo tanto, el riesgo de complicaciones de nefrotoxicidad previa, el nivel de creatinina del paciente antes de ser sometidos a este tipo de estudio. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Qué nos comentan acerca de cuando tengamos un paciente con un dolor torácico? Recuerden que una de las principales causas que tenemos nosotros como médicos en el área, ya sea clínica o ambulatoria o hospitalaria, es que el paciente te va a llegar con un dolor torácico. Este dolor de pecho, si bien es cierto, tenemos estrategias como la troponina, la ecocardiografía en emergencia para poder abordar la enfermedad que se nos viene, pero también tenemos que tener en consideración que tener troponinas elevadas no siempre quiere decir que haya una arteria coronaria obstruida. Y tener alteraciones ecocardiográficas no siempre quiere decir que las coronarias están mal. Entonces, eso es un detalle que hay que llevarlo siempre presente. Otro es que en base al estudio tomográfico, no solamente vamos a poder identificar las arterias del corazón, sino podemos identificar las características de cada arteria, la longitud, si hay placas, definir son placas calcificadas, blandas, si hay datos de aneurisma, si hay datos de disección, si hay datos de anomalías congénitas coronarias. Y si hacemos un estudio retrospectivo, es decir, tomamos la fase sistólica y la diastólica, podemos determinar la fracción de evaluaciones del realce tardío por tomografía, y lo que hoy en día está propugnándose bastante en la literatura es utilizar la red que nos permite estratificar no solamente el nivel de obstrucción, sino también nos permite saber si esa obstrucción tiene una representación significativa en el grado de isquemia en el corazón. De esta forma, uno puede tomar una decisión en aquellas placas que son limítrofes en obstrucción para poder decidir si debería programar o de emergencia. Muy bien. Por lo tanto, nuestro primer enfoque, cuando tengamos un paciente como tal con un dolor torácico, debemos recordar que si nos encontramos en emergencia y el impacto que va a tener es que nosotros debemos primero dosarle troponinas. Si estas troponinas nos salen negativos y le hacemos una evaluación clínica entre la primera y las 2 horas de control, y no tenemos un resultado significativo, pero el paciente nos viene por dolor torácico típico o con factores de riesgo de base, uno tiene que estratificar al paciente en base a los factores que tiene, porque el no tener troponinas podría estar haciendo su defecto
o la evolución del infarto puede ser más lenta y puede estar a la tercera hora, recién se puede manifestar y no entre la 0 y la 1 hora de iniciada la molestia. Existen diferentes estudios, por ejemplo, el estudio ROMICAT-2 y el estudio RAPID, donde nos hablan que el síndrome en el Zika ST no elevado no se encontró un impacto directo comparado al año de disminución de tiempo para el ingreso a la hospitalización, pero nos habló desde el punto de vista del síndrome coronario agudo, del síndrome coronario ST no elevado, o porque en el elevado ya sabemos que la indicación es el cateterismo de primera intención para aperturar la arteria. Por lo tanto, esto ha ido variando progresivamente. Hoy en día ya han salido, este año ha salido otra revisión europea donde nos hablan sobre que si bien es cierto el paciente puede tener un infarto de miocardio, una probabilidad pretest alta, el paciente puede ser sometido, pues no solamente para un manejo de identificación de la enfermedad, sino también para saber y realizar una revascularización percutánea guiada ya en base a una anatomía conocida. Y esto está ayudando mucho a poder determinar qué placas se deberían abrir y qué otras placas no. Es un tema muy fascinante con los colegas de hemodinamia para intervenir a los pacientes que tienen este tipo de enfermedad de forma aguda. Y en los otros grupos de pacientes que los tenemos de forma ambulatoria, nosotros tenemos que valorar la probabilidad pretest. La probabilidad pretest son una serie de scores que se deben realizar a los pacientes para poder saber cuánto es la probabilidad que puedan tener una enfermedad coronaria. Existen diferentes scores o registros que se han realizado. Por ejemplo, tenemos los scores basados en el Consortium 2. Tenemos también la Sociedad Europea y que han salido en la guía, donde nos hablan principalmente en base a los antecedentes, a si tienen 1, 2, 3 factores de riesgo, la edad del paciente, si ha habido cambios en lo del electrocardiograma, si es varón o mujer. Independientemente de ellos, ha habido ya estudios porque una de las preguntas muy frecuentes es ¿y a qué o con cuál de los scores tendría que asumir? Si bien es cierto, la guía europea te sigue poniendo su clasificación, pero hay otros artículos de revisión que son muy interesantes, donde se ha comparado esta variedad, por ejemplo, la de Diamond Forest versus el Consortium 2, donde han demostrado que este score, el Consortium 2, que está aquí, el Consorcio 2 ha demostrado tener una sensibilidad y una especificidad más alta porque no solamente valora los criterios clínicos, sino también utiliza el score de calcio dentro de su evaluación. Si la APT es por debajo del 5%, la probabilidad es mínima. Y si el paciente tiene de 5 al 15%, se considera una probabilidad baja y de 15 al 50% ya se considera una probabilidad intermedia o moderada y por encima del 55 obviamente una alta. Lo que quiero que me entiendan es que cuanto más alta sea la probabilidad, es más. Es cierto, los trabajos de investigación para tomografía nos dicen que la tomografía debe estar indicada en pacientes que tienen probabilidad baja e intermedia, menos del 50%. Si tiene menos de 50%, pues puedo someterlo a una tomografía cuando tengo esa duda si realmente o no tendrá enfermedad coronaria. Lo interesante aquí es que tiene una especificidad del 68% y una sensibilidad del 69%, pero un valor predictivo negativo del 95%. Esto desde el punto de vista estadístico nos ayuda muchísimo a poder descartar a los pacientes que tengan enfermedad de las arterias coronarias solamente utilizando los scores predictivos. A esto yo le aplico, le hago su score de calcio y con esto sumo en el
Consortium 2, el puntaje que tiene el score de calcio y puedo tener un valor ya estratificado directamente en base al nivel de calcificación que tenga. También hay datos muy importantes que en el score de calcio se deben considerar siempre los valores o las placas que sobrepasan los 130 unidades Angstrom y también se debe considerar que los pacientes que tengan scores de calcio muy significativos, es decir, muy elevados, por encima de 400, se deben considerar este grupo de pacientes que tienen una alta probabilidad de enfermedad coronaria. Dato importante y de resumen, un score de calcio que puedan tener normalmente de 0 hasta 100 o a 99, lo deben considerar como leve. De 100 hasta 4 de grado severo. Cuando uno encuentra un paciente que tenga 0 de score de calcio, la probabilidad pretest y los riesgos que se han visto en base a los estudios grandes como el OSEI y colaboradores que han hecho estudios tanto en varones como en mujeres, como pueden ver estas tablas, estas barras, tanto azul, que los pacientes varones en base al score de calcio y conforme aumentaba el score de calcio de 100 a 400 o más de 400, aumentaba la probabilidad de obstrucción de enfermedad de las arterias coronarias. Por lo tanto, un score de calcio sin utilizar contraste y con una radiación mínima, uno podría tener una probabilidad más factible para poder indicar o no al paciente si debería pasar a la siguiente etapa, que es la angiografía por tomografía o la angiotomografía coronaria. Por lo tanto, esto nos ayudaría a identificar. Y además de eso es que también nos hacia el score de calcio tienen mayor mortalidad. La mortalidad que se ha determinado en base al score de calcio es muy indicativo, de 3.9 veces más que el promedio general y un paciente que en mortalidad netamente cardiovascular es de 2.5 veces más el riesgo. Por lo tanto, no es una herramienta que no nos vaya a ayudar, sino es una estrategia muy práctica, muy factible, rápida, ambulatoria, fácil en nuestros hospitales, en el seguro, para hacer una estratificación acorde en este grupo. Ahora, si bien es cierto, cuando uno hace estudio, acá estoy haciendo una referencia a una revista, el Journal American College, importante que me dicen, de este grupo de pacientes, 56 se hicieron por ciento tuvieron score de calcio cero. De este 56% que tuvieron score de calcio cero, en teoría no tendrían nada, pero nos encontramos que uno de 20 tuvieron una enfermedad coronaria, uno de ellos tuvieron una obstrucción de la enfermedad coronaria y menos del uno de 200 tuvieron una revascularización, lo cual quiere decir que al 100% no es la prueba, pero sí nos ayuda a tener un valor predictivo negativo de 99% y un NNT de 264, que es excelente. En este caso, con una probabilidad o un valor predictivo negativo de 99%, yo voy a disminuir los riesgos o que puede tener el uso de contraste y voy a disminuir los gastos institucionales o particulares del paciente y voy a poder estratificarlo adecuadamente. Ahora, si el paciente ya tiene calcificaciones y tiene síntomas anginosos, pues ya voy a tener que proceder inmediatamente sabiendo que tiene más, la tasa de probabilidad es mucho más alta. Existen acá referencias como los estudios, el SCORE-HEAR, donde han comparado diferentes clasificaciones de probabilidad pretest, pero entre todos, el CONFIL, el Partners, el PROMISE, el Consortium, el SCORE-HEAR, que se han hecho en diferentes
especificidad y una sensibilidad tan equivalente a las realizadas por la Sociedad Europea, nos ayudan a definir qué es el Consortium 2, basado tanto con criterios clínicos y con el score de calcio de base. Por lo tanto, es una recomendación que la puedan hacer. Cuando nosotros realizamos una angiotomografía, pasamos de test intermedia y viene por dolor torácico, yo tengo que saber si este paciente voy a hacer algo con él o simplemente lo voy a dejar de manejo en seguimiento. En este paciente, por ejemplo, nosotros al hacer la prueba de la astronauta tenemos una probabilidad de valor predictivo negativo casi del 99 al 100%. En pocas palabras, te ayuda a un diagnóstico claro, descartar literalmente la enfermedad. Importante que cuando nosotros hacemos en el ROMICAT, nos hablan que cuando nosotros valoramos debemos tener en consideración que estos grupos de pacientes son aquellos en los cuales vienen con un electrocardiograma que no tiene cambios significativos, lo he evaluado, solamente me presentan bases de pacientes con dolor torácico y con la probabilidad pretest intermedia, yo puedo ya someterlo a este estudio angiotomográfico y poder descartar definitivamente el examen. Si bien es cierto en los hospitales y a nivel de América Latina se utiliza mucho lo que es a otras estrategias como la prueba de esfuerzo, que si bien es cierto es una estrategia cómoda, sencilla y práctica, pero la probabilidad de encontrar la enfermedad es baja. Estamos encontrando que es mucho menos del 65%, motivo por el cual ha sido ya relegada en las guías actuales y también es algo importante que lo tengan en conocimiento porque se puede tener un caso, un falso negativo y eso podría llevar, pues, lamentablemente a un mal manejo en el paciente. Bien, ya encontré mi paciente, ya lo estratifiqué, ya le hago la angiografía. En la angiografía de la coronaria, yo voy a poder identificar, esta es una imagen en volumen rendering, donde puedo ver toda la estructura del corazón y lo puedo ver en 360 grados. Puedo identificar vaso por vaso, la descendente anterior, las diagonales, la primera y la segunda, la rama que va por debajo de la orijuela, que es la circunfleja, y la otra rama, la descendente posterior y la posterolateral. Acá pueden ver, estas imágenes son las reconstrucciones multiplanares curvas, donde yo puedo hacer un giro de 360 grados alrededor del vaso para poder identificar en estas vistas, para poder saber si el paciente tiene alguna estructura anormal o que se esté obstruyendo. Secuencia puedo verificar a través de una reconstrucción multiplanar longitudinal una vista transversal del vaso y poder medir, o es decir, la área que está permeable. De esa forma, uno puede identificar más fácilmente si el paciente tiene una placa significativa o no. Para los que no tienen mucho contacto con esto, una placa significativa es aquella placa que representa una obstrucción por encima del 70% y una placa que es leve es menos del 50% y mínimo. Una placa que sea más del 70% tiene indicación de cateterismo, pero una placa que sea del 25 al 69% no quiere decir que esta placa debe tomarse sin un accionar. A esto me refería con el título, que nosotros cuando valoramos este grupo de pacientes, hemos encontrado que esto ha impactado directamente en las estrategias. Un subanálisis del estudio Rapid CTCA que nos ha ayudado a identificar que esto en Estados Unidos y en Europa ha permitido identificar que los médicos utilizando la angiografía, identificando que si el paciente tenía placas
no severas, pero que tenían placas que podían ser manejados, cambió su estrategia terapéutica, aumentó al uso de estatinas como la torvastatina, la rosuvastatina, y tanto en los grupos basales como en los grupos controles aleatorizados. También aumentó el uso de los beta bloqueadores y el uso de los IECAS en la terapéutica de base de este grupo de pacientes para prevenir la enfermedad. Y los impactos fueron muy favorables porque disminuyen la progresión de la placa. En pocas palabras, lo que les quiero comentar es que el que no tenga una placa significativa no quiere decir que el paciente no tiene riesgo, sino depende de que si apenas encontremos una placa que esté en desarrollo dentro de la coronaria, debemos ya iniciar un tratamiento preventivo y así evitar un desenlace de un infarto a largo plazo o a mediano plazo. Estas son las reconstrucciones volumétricas del árbol coronario que se pueden observar en diferentes vistas, donde podemos ver la anatomía, la morfología y el recorrido. Esta es la imagen que les estaba hablando sobre unas reconstrucciones curvas, como las pueden ver acá, curvas, y esta es la reconstrucción longitudinal. Cuando hagamos una reconstrucción nos va a permitir ver en varios segmentos las vistas en eje corto, es decir, las vistas transversales del vaso, y voy a poder ver el área transversal para saber si corresponde a un área severa o no. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente que ya tiene una placa, una de 40, 50, 30%, no llega a 70, este paciente ya lo puedo ir catalogando como un paciente de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Si es un riesgo bajo, pues seguirá a su casa en el caso que tenga emergencia. Si es un riesgo intermedio, es decir, placas con dolor de pecho y placas más del 50%, o del 70 se tendrá que quedar para un estudio por cateterismo o definir una estrategia basada o guiada por isquemia. La pregunta sería, ya he visto mis placas, ya he visto mi anatomía, he descartado enfermedades congénitas como aquí, por ejemplo, el anillo arterioso de Vieussens, y decido qué voy a hacer. La primera pregunta que debo hacer al médico evaluador es, doctor, ¿esas placas que se están presentando son placas calcificadas o placas no calcificadas o conocidas como blandas? Y si esas placas no son calcificadas, son más predisponentes a que se puedan romper porque son blandas. Además, existen algunos criterios en la caracterización de cada placa que la hacen vulnerable, que es decir, tiene el doble de riesgo para poder romperse una placa que una placa calcificada en general. Por lo tanto, criterios que debemos recordar es preguntar sobre la atenuación de la placa, es decir, si se encuentran más oscuras o no, ver si la placa ha generado un crecimiento excéntrico por fuera, un remodelado positivo, y también ver si la placa, además de ser blanda, hay puntos de calcio dentro de su estructura. Esto va a generar lo que nosotros llamamos una clasificación de vulnerabilidad de la placa. Una baja atenuación menos de 30 unidades Hounsfield más una presentación de calcificaciones o puntos de calcio en esta placa, que es todo este segmento. Esto es el área del lumen, donde como pueden ver por donde está pasando la sangre. Aquí al encontrar o que presente lo que nosotros llamamos el anillo en servilletero, donde vemos una placa oscura y una placa calcificada alrededor, lineal, son criterios de vulnerabilidad. Esto refiere que la capa fibrosa que se encuentra cubierta o que separa el lumen vascular de la placa es cada vez más delgada y es más probable que se rompa. Por eso es que en algunos y en grandes trabajos de investigación han encontrado placas del 50% que han terminado en infarto de agudo del miocardio y no necesariamente las placas que eran más del 70%. Por lo tanto, eso es un tema muy interesante que hoy en día ya está empezando a cambiar en las guías de investigación y de manejo médico, de que no solamente se debe guiar en el grado de severidad de la placa, sino en el grado o en la caracterización de la placa para poder
evitar los infartos en aquellos casos donde no son severos. Veamos aparte. No solamente en la reconstrucción volumétrica voy a poder identificar las características placas, sino voy a poder identificar las venas pulmonares a través de la angiografía, un estudio rápido para poder saber si tengo anomalías que puedan estar asociadas al dolor torácico, valorar si te pretenden o tienen fístulas, como aquí una fístula al tronco pulmonar que podría estar asociado a un criterio de falla cardíaca por sobrecarga derecha o datos de isquemia por robo coronario en la descendente anterior. Esta es una enfermedad que se llama o el anillo persistente de Busens, conocida como tal, y que puede tener mucha repercusión hemodinámica en el sistema coronario y que, por lo tanto, puede llevar a trastornos de motilidad, infartos, etcétera, en un paciente cuando no se sabe dar cuenta. Y este paciente puede ser joven porque es congénito, por lo tanto, no se debe dejar de lado a los pacientes jóvenes solo por probabilidades. En jóvenes hay que valorar otros conceptos que son las malformaciones congénitas coronarias que podrían estar presentes. No se olviden de ello. Las reconstrucciones, como pueden ver, se puede identificar desde la orejuela, como está aquí, hasta los vasos tan segmentarios de la DA, las septales, las ramas de la coronaria derecha. Importante que la coronaria, la descendente, el tronco anterior del coronario izquierda, se proyecta luego la descendente anterior con sus segmentos en una descendente proximal hasta la primera diagonal, un segmento medio hasta la segunda diagonal y un segmento distal hasta la parte final. La coronaria derecha también tiene sus segmentos, tanto proximales, diales y distales, y la circunfleja sí suele tener solamente un segmento proximal y un segmento distal. Recuérdense que aquí pueden ver la vista, una vista que se va hacia abajo y una vista que se va hacia el lado lateral. Estos son los dos ramos importantes, que es la ventricular posterior y la posterolateral. Nosotros, cuando encontramos este tipo de casos, a veces en estos vasos pequeños, pero en zonas muy importantes, pueden estar obstruidos. Por lo tanto, inclusive en la revascularización miocárdica se puede utilizar bypasses que pueden ir a la descendente posterior o lo que nosotros llamamos el CABASH. Por lo tanto, identificar la ubicación, la posición ayuda no solamente ahora al hemodinamista, sino también ayuda en el caso de que esté alterado al cirujano cardiovascular. Finalmente, hay una evaluación que está saliendo hoy en día que se llama el FFR por tomografía, donde nos permite saber el flujo de contraste a través de las arterias y si nos dice si tenemos un vaso con riesgo intermedio, es decir, con una lesión que no sobrepase el 70%, debemos aplicarle esta secuencia de FFR, todo por algoritmos de computación y nos va a permitir a través de estos software poder identificar que si está menos del 75% ya debería irse a una intervención coronaria y si está por el más del 0,8 o 80% debe ir a tratamiento médico. Y si me encuentro este limbo entre el 0,75 y el 80, debería plantear tratamiento médico, un seguimiento en 3 meses y repetirle la angiografía coronaria con tratamiento pleno. Hoy en día, esto es lo que en el mundo se está empezando a utilizar con mucha fuerza para evitar los procedimientos invasivos innecesarios en pacientes pues, que puedan tener otras complicaciones. Nadie va a discutir que la angiografía coronaria percutánea como el cateterismo es el gol estándar para coronaria, pero lo que sí hay que recordar que hay tantos pacientes con síntomas que hay que buscar estrategias que permitan la viabilidad y la accesibilidad a todo grupo de ellos para poder tener un grupo más seleccionado y el manejo percutáneo sea más directo y más claro. Doctor, ¿usted puede valorar los bypasses coronarios? Sí, se pueden valorar los bypasses. Es una solicitud que suelen hacernos los cirujanos cardiovasculares para valorar la enfermedad coronaria o el manejo de los puentes. Los puentes con los años se pueden tapar y por lo tanto yo puedo saber si esos puentes están tapados o no
a fin de poder orientar al cirujano cardiovascular a plantear alguna estrategia o colocarlo con el hemodinamista un stent en el puente que se puede estar tapando. Como pueden ver acá en la imagen, el puente, el bypass que viene hasta la coronaria derecha. Importante que son ramos mamarios. Todo un tema aparte. Aquí se viste una vista en secuencia MIP, donde puedo ver que no hay datos de calcificación para poder identificar zonas calcificadas en las coronarias y orientarme dónde puede ser más dificultoso o no colocarle el stent en el caso que sea necesario. En resumidas cuentas, ¿qué debemos recordar de la evaluación por la angiotomografía coronaria ante la prevención de un infarto? Que es un estudio rápido, se suele utilizar en base a la probabilidad pretest en pacientes de riesgo bajo o intermedio, puede utilizar diferentes scores, el consorcio score a la mano y en emergencia el HEART score. Segundo, que debo valorar la probabilidad pretest y si es posible con el score de calcio para tener una probabilidad con mayor especificidad. Tercero, debo saber si le hago la angiografía, cuál es la característica de la placa, si tiene criterios de vulnerabilidad o no. ¿Por qué? Porque cambia el abordaje terapéutico en el paciente. Para poder iniciar estatinas, antiagregantes, beta bloqueadores e inclusive IECAS. Finalmente, definir la anatomía coronaria en el caso de tener lesiones severas para compartirlo con el pool de hemodinamia y cirugía cardiovascular en el caso que se necesitasen para hacer o definir cuál sería el abordaje más exacto en el tratamiento que va a recibir. Y lo que hoy en día, y les comenté que el FFR es la evaluación de isquemia basado y guiado en base a la anatomía coronaria. No involucra más insumos, no involucra mayor, es solamente un estudio de software que si bien es cierto, ya diferentes hospitales en Estados Unidos están realizando mucho y hay muchos trabajos de investigación ya al respecto que están dando muchas luces favorables para empezar a utilizarlo. No me sorprendería que sea en unos pocos años estos valores o estos criterios ya como algoritmo en las guías de enfermedad coronaria estable para el seguimiento de todos los cardiólogos a nivel mundial. Bueno, quería comentarles básicamente esto y recordarles que estos exámenes son ambulatorios, son literalmente son fáciles de adquirir, son accesibles en nuestros hospitales y hay que saber solicitarlos, saber que los tenemos y saber que podemos evitar una muerte con solamente hacer una evaluación un poco más exacta de cada paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan importante actualización en el campo de la cardiología. Estamos muy contentos de tenerlo acá en la Biblioteca Central y seguramente nuestros asistentes también. Los invitamos a realizar sus preguntas en el chat o habilitar sus micros para que el doctor pueda absolver las dudas o consultas que ustedes tengan, por favor. Bueno, creo que no hay consultas, doctor. Les ha quedado claro Ya. en todo caso. O mientras se animan, me gustaría, doctor, que me deje compartir un poquito mi pantalla para poder, darles a conocer a nuestros asistentes los recursos y servicios que tiene la biblioteca y de pronto en el desarrollo de mi explicación se animan a hacer alguna consulta o, bueno, alguna duda que quieran disipar, ¿no? Claro que sí, A ver, claro que sí. un momento.
Bueno, para aprovechar el tiempo mientras se animan a hacer sus consultas, yo quiero hablarles así rápidamente, mencionarles sobre los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Central de Salud. Ay, ya. Los servicios, bueno, los principales servicios que tenemos es la lectura en sala, que contamos con una estantería abierta que está justamente abierta, habilitada para el público en general, de todas las edades, para todo el personal asistencial, administrativo, como para el público en general que quieran visitar nuestra biblioteca. También contamos con un préstamo a domicilio, donde puedes solicitar hasta 3 libros o revistas de forma presencial por un periodo de 7 días, y este servicio sí solo está disponible para el personal de salud. También contamos con un servicio de búsqueda de información en computadoras, es decir, tenemos computadoras habilitadas en la biblioteca, porque entendemos que a veces en el salud algunas computadoras, perdón, están restringidos el acceso. Entonces, aquí en estas computadoras, como en el Wi-Fi, porque también contamos con un Wi-Fi dentro de la biblioteca, están habilitados todos los accesos que tenemos de los recursos en la biblioteca, por si quieren visitarnos también. También realizamos referencias bibliográficas, es decir, que apoyamos con la búsqueda de información especializada sobre diversos temas, de acuerdo a las necesidades de informaciones que ustedes quieran, ¿no? Y luego podemos mandárselo por correo electrónico y utilizamos un aplicativo digital que es el WeTransfer para poder mandar archivos pesados, o de pronto también pueden venir acá a la biblioteca y les podemos asistir con el tema de buscar la información y que ustedes puedan llevarse los libros o las revistas. También contamos con alertas bibliográficas de libros y revistas que seguramente ustedes ya han visto en algún momento. Siempre solemos mandar alertas tanto de revistas, suscripciones que ha adquirido la biblioteca, como algunas donaciones que también vienen realizando a la biblioteca. Todo lo que llega a la biblioteca siempre se manda por un mailing masivo que seguramente ustedes ya han visto. Y si no, bueno, los vuelvo a invitar para que puedan registrarse en el formulario que les he pasado, para que así yo pueda tener sus datos y poder enviarles toda la información. Bueno, y el otro servicio es las biblioconferencias que realizamos, que ya ustedes saben que es mes a mes, cambiamos la temática para poder también así captar más usuarios y tratar de llegar a todas las disciplinas, que de por sí son varias, ¿no? Pero intentamos llegar a todas las disciplinas, a todas las especialidades, perdón. Y luego estas conferencias, como ya lo he repetido desde el inicio, son grabadas y guardadas en el repositorio institucional para que ustedes puedan visualizarla y tener al alcance las veces que quieran, ¿no? Todo el video, toda la grabación. Pero también a los que se han registrado en el formulario, yo les mando, una vez que tenga el enlace, se los mando de frente al correo. Y bueno, eso lo que expliqué anteriormente son los servicios, y ahora les voy a explicar también rápidamente el tema de los recursos, ¿no? Nosotros contamos ya con la inscripción en la plataforma del Estado peruano. El acceso es Biblioteca de Salud, así lo ponen, www.gov.pe/Biblioteca de Salud en el buscador, y van a encontrar esta plataforma. Y esta plataforma nos va a derivar a los principales recursos que también les voy a explicar a continuación. Uno de ellos es el catálogo en línea. Nosotros tenemos un catálogo automatizado que puedes consultarlo desde cualquier lugar, desde tu celular, desde internet, desde tu tablet, desde cualquier lugar puedes consultar, y vas a poder revisar todos los materiales con los que cuenta la biblioteca, llámese libros, revistas o artículos de las revistas también. Esto es acceso en general, no necesitas claves, no necesitas contraseña y puedes revisar. Como visualizamos en la pantalla, cada ítem va a venir con un enlace que dice acceso en línea, donde nosotros tratamos de mostrarles el contenido del libro, o sea, el índice del libro. Por ejemplo, si tenemos un libro
necesitamos saber qué temáticas tratan, entonces ustedes le dan clic en ese acceso donde dice índice y van a poder ver el desarrollo. ¿Para qué es esto? Para que de pronto, como nosotros tratamos de satisfacer las necesidades de información de todas las redes, entonces si ustedes visualizan algunos capítulos que necesitan y son de importancia, nos pueden solicitar. Dices el índice y nos mandan un correo y nos dicen que necesitan tales capítulos y nosotros se lo mandamos digitalizado, obviamente respetando los derechos de autor. No podemos mandarles todo el total del libro porque tenemos que respetar estos derechos. Estos libros que están en este catálogo no son de propiedad de nosotros, son adquiridos por la biblioteca para que ustedes puedan hacer uso de ellos. También tenemos un repositorio institucional, que es lo que les comentaba, donde es una plataforma que, a diferencia del catálogo, esto sí tiene acceso abierto y a texto completo. Toda la información que ustedes puedan ubicar en este repositorio puede ser descargable, ¿no? También lo pueden ver desde el celular, desde la computadora, desde una tablet y todo lo que se encuentre aquí sí puede ser consultado, descargado y bueno, ya luego ustedes lo utilizan en el momento que deseen, ¿no? El repositorio institucional está evaluado anualmente por Concitec. Pasamos siempre unas directrices que ellos nos establecen, así que toda la información que está acá es de propiedad de la entidad. Llámense guías de práctica clínica, reportes de investigación, dictámenes, artículos. Invito a algunos de ustedes, si ha publicado en alguna revista y quisiera que su artículo esté aquí, siempre en cuando tenga la afiliación con eSalud, me lo pueden dar y yo lo subo, porque también hay una capita donde hay artículos científicos. El repositorio tiene un alcance internacional. Para muchos investigadores es muy importante que sean visibles, ¿no? Los artículos que cada uno de ellos va a producir. Entonces es importante el repositorio. Van a encontrar libros también, documentos, memorias, etcétera, ¿no? Ahí están casi las colecciones, que son las cajitas que se muestran ahí y con los números de las cantidades de documentos que hay de cada uno. ¿Ok? El siguiente recurso que tenemos es Research for Life, que bueno, es una base de datos que contiene otras subbases de datos, pero la más conocida para todos en nuestro ámbito es Hinari. Que, bueno, ustedes saben que es una de las colecciones de literatura biomédica de salud más grandes del mundo. Entonces nosotros tenemos acceso. Yo puedo facilitarles algunas claves que ya les voy a explicar cuáles sí, cuáles no para que ustedes puedan hacer uso de ella. Toda esta información que tenemos y recursos de esta parte en adelante sí son restringidos para el personal de salud, ¿no? Porque siempre nos están monitoreando. Aparte de Hinari, también hay otras pequeñas bases que, como ustedes verán ahora, que es del ámbito de alimentación y agricultura, ARDI, que es de información científica y técnica, GOALI, que se centra bastante en el tema de derecho y ciencias sociales, ¿no? Y OARI, que habla bastante sobre la información de medio ambiente, ecología, que también pueda de pronto ayudarles, pero es todo un paquete que se ha podido adquirir. Entonces, también para darles a conocer que tenemos. También la Biblioteca Central se suscribe anualmente a revistas españolas de la editorial Elsevier, que seguramente ustedes ya conocen. Este año nos hemos suscrito a 3 revistas, que es la Revista Española de Cardiología, la Revista Española de Geriatría y Gerontología y la Revista de Medicine, ¿no? Cada una tiene una periodicidad tanto mensual, bimensual o semanal y también los vamos publicando, pero ya les doy a conocer por si en algún momento necesitan alguna información de esta revista. También tenemos suscripción a la revista The New England Journal of Medicine, o como ustedes la conocen, NEJ, ¿no? Que también tiene una periodicidad semanal y también nosotros vamos informándoles y haciéndoles alcance de esta revista, que bueno, tiene información netamente en inglés, que también la conocen, igual que la revista Nature Medicine, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Una revista especializada en medicina que también es muy amplia, muy genérica, y que la biblioteca tiene acceso a ella. También tenemos otras revistas en gestión de salud que este año se han podido suscribir. Está como a prueba porque lo han solicitado ustedes
Y bueno, no sé si en algún momento también quieren hacer uso de ella, nos lo pueden comentar. Están ahí, son 4. Recién estamos incursionando en este tema de gestión de salud también para quienes deseen. ¿Ok? También estamos suscritos también a revistas de derecho que son de Gaceta Jurídica, que es Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Civil y Soluciones. Ya que Gaceta Jurídica tiene muchas revistas, pero las principales a las que nos hemos suscrito son estas 3. También en algún momento la necesitan. No, también mencionarles que contamos con revistas de información en salud. Creo que ustedes también deben conocerla, que es la revista de cardiología. Ahí también Salud tiene una revista de medicina integrativa y también la revista del Hospital Almanzor, ¿no? Si en algún momento quieren los enlaces o algo, me pueden escribir para yo facilitarles el acceso. Y bueno, también contamos con 2 catálogos de publicación, perdón, de libros que se han adquirido en el 2023 y 2024. Por si en algún momento quieren información o solicitarme, yo se los puedo mandar, ¿no? Y en este caso también funciona de la misma manera, checan el contenido y me solicitan. Pero tenemos, al menos para que tengan conocimiento, de 2 últimas compras que quizás no son muchas y no se puede abarcar en todas las especialidades, pero venimos trabajando en ello para poder ayudarlos en sus necesidades de información. Y bueno, nosotros nos ubicamos en la avenida Arenales, 1302, Complejo Arenales, la oficina 217 para quienes conocen, frente a Padomi. El correo es bibliotecacentral@salud.gov.p. El horario de atención de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Voy a dejar igual estos datos también para que ahí en el chat, para que ustedes, si desean, puedan escribir, llamar o visitarnos. Están todos muy cordialmente invitados. Ok, doctor, y me parece que hay algunas consultas para poder resolverlas. A ver, un momentito. Sí, ya las vi aquí Ah, ya, listo. en, Ok, en el doctor, chat, no te adelante. preocupes. Sí. Sí. Nos hace una pregunta acerca sobre el calcio sérico o el equivalente del calcio sérico iónico en relación al calcio coronario. Es una pregunta bastante interesante, especialmente en el médico internista o en los nefrólogos. Si bien es cierto, ya hay trabajos de esto donde han evaluado la comparación entre el calcio sérico y la concentración sí como factor de riesgo coronario, y no se ha visto que esto se asocie directamente. ¿Por qué? Porque son 2 conceptos bastante diferentes. Uno se regula metabólicamente por una serie de componentes o filtrados y causas hormonales, mientras que el calcio coronario es un fenómeno de inflamación endotelial que deviene de un depósito de grasa o de colesterol que finalmente, pues, con el tiempo se termina de calcificar. Esto, si bien es cierto, ambos son calcio, pero tienen un sistema de depósito totalmente diferente. No depende de la concentración, sino depende del daño endotelial que pueda tener el paciente. Otra pregunta que nos hizo el señor Alonso, nos pregunta, ¿cuántos hospitales en salud y en el Perú cuentan con el servicio de FFR por CT? Le comento que en América Latina no hay ningún hospital que esté realizando ahorita este software. Yo actualmente estoy haciendo un trabajo de investigación con los colegas de Washington sobre este trabajo con este software, y esperemos pues que de acá en unos 6 meses se termine el trabajo o el proyecto que estamos haciendo en conjunto para poder quizás tener nuestro primer hospital a nivel de Latinoamérica que empiece a trabajar en conjunto para los trabajos de investigación mundial sobre los grados de isquemia en este grupo de pacientes. Creo que esas son todas las preguntas. Sí, doctor. A ver, ya les mandé para quienes necesitan el formulario. Respecto a ello, ya resolvimos todas las consultas. Acabo de mandarles el formulario, por favor, para que le puedan dar
puedan rellenar sus datos. Adicional, voy a dejar igual el correo de la biblioteca para que puedan también escribirnos y de esa manera ya correo y los datos para que puedan, para quienes deseen. Bueno, por otro lado, doctor, muchas gracias por su ponencia. De verdad que no sabe la ayuda que para nosotros significa todo ello. Venimos trabajando también para, como les dije, no satisfacer las necesidades de información y llegar a todas las especialidades posibles que podamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya no hay más consultas y bueno, quedo yo atenta para cualquier consulta posterior. Y nuevamente, pues, agradecerle. No creo que ya no hay más consultas. Sí, ya. Muchas gracias, doctor. Señorita, Entonces, sí, señorita, una consulta. ¿En correo electrónico es lo que nos va a enviar el formulario para rellenar? no, lo he mandado acá en el chat. No sé si lo pueden ver. Ah, no he podido descargarlo. Hay que descargarlo entonces del chat. Eso, sí, bueno, de pronto no pueden descargarlo, está bloqueado, pero me escriben al correo. Es Biblioteca Central, todo junto. Biblioteca Central @esalud.gov.p. ¿Ya? Sí, porque en el chat Biblioteca. no hay ningún documento. No hay No, ninguno. hay un formulario para que se puedan registrar. No sé si lo pueden ver. A ver, un momentito, voy a No. volver a mandar. Ya, en el chat, ¿verdad? Sí, sí, ya. No sé si lo pueden visualizar. Me parece que sí, ¿no? Pero bueno, ya. Cualquier No cosa hay. se Porque visualiza. hay otro colega también está pidiendo, envía el formulario, dice. Sí se No se ve. ve, sí está. Sí está, ¿Por dónde? a ver, nuevamente, ya no sé, de pronto hay algo que pueda fallar aquí. ¿Ahora lo pueden ver? ¿Ah? Este debe ser. Ahí. Ahora Sí, sí. es un enlace del Google Documentos para que lo puedan ver. Ahora sí, No, eso sí tremendo. mira, no te compliques, mándame un correíto con tus datos, bibliotecacentral@salud.gov.p. Simplemente con eso, yo ya voy a tener tus datos y me dices necesito la conferencia o el enlace y yo te respondo en cuanto lo tenga ya ingresado en el repositorio. Ok, ¿Dónde se perdió? bibliotecacentral@salud.gov.p. Ok, bueno, doctor, nuevamente muchas gracias, disculpen los inconvenientes y ya estaremos encontrándonos en otra nueva oportunidad, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día a todos, hasta luego.